Pues buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a lo que sería nuestra segunda clase del curso de Historia Universal, que bueno, compone a su vez el proyecto que tiene por motivo prepararlos para el examen de mayo. Un poco rebobinando la cinta, la primera sesión la abrimos con lo básico, que era historia, cuál era el objeto, mejor dicho, el sujeto de estudio de la historia, por qué no nada más se centran en acontecimientos. Bueno, que ya había algo más interesante. Por ahí también hicimos una pequeña recapitulación de lo que fue tiempo, espacio histórico, su diferencia y su relación con lo que entendemos tradicionalmente con lo que significa o quiere decir esos términos. Y bueno, de ahí saltamos a la parte de periodización de la historia, que lo vamos a ver un poco más a detalle en la segunda parte de esta clase, cuando estemos en el tema de corrientes historiográficas. Bueno, de ahí de periodización vimos hacia lo que son las fuentes históricas, qué son, cómo se clasifican, y bueno, un poco de metodología que tiene que ver con el análisis de esas fuentes, es decir, validar que la información que nos digan sea veraz y que las mismas fuentes sean verdaderas, no falsas. Y quedamos en un punto bien importante y bien interesante, que bueno, a esta ficha la he puesto para que el curso de historia sea más enriquecedor para ustedes y a la hora de el estudio pues no le vean tanta dificultad, y es la importancia del conocimiento histórico, es decir, ¿para qué sirve la historia? ¿Sale? Entonces aquí me gustaría hacer una pregunta sondeo. em, Según su experiencia, y bueno, todo lo que de alguna manera han aprendido en torno a esta disciplina, me gustaría que me comentaran para qué sirve la historia, cuál es el sentido de aprender acerca de esta disciplina, qué caso tiene invertir el tiempo en esto. A ver, ¿quién se quiere aventurar a responder esa pregunta? ¿Para qué sirve la historia? Pues podría Ujú. ser que la historia sirve para recopilar los sucesos pasados y no repetir en dado caso los errores y así tener una mejor orientación hacia el futuro para tomar mejores decisiones. Ok, sí, es válido en algún momento dado, y lo vamos a ver en el tema que sigue. La historia, pues fue una referencia para saber cómo actuar, ¿no? De hecho, los romanos tienen una frase muy bonita acerca de ese papel que era la historia como maestra de vida. Sin embargo, bueno, si consideramos que la historia es una disciplina formal, ahí hay una polémica en torno a si es una ciencia social o no, pero el punto es de que ofrece un conocimiento formal, cierto punto objetivo, como también lo puede a poner la medicina, la biología, la química, mm, el derecho o alguna otra ciencia social. ¿Creen que solamente para esa función involucraría, bueno, que la historia tuviera una evolución como disciplina formal, así como se asume en la actualidad, o tiene otras prerrogativas, es decir, otras funciones? De tal manera que, bueno, si analizamos nuestra parte formativa, historia de algún modo es de las primeras materias que nosotros conocemos a la hora de iniciar nuestra vida escolar. Acuérdense un poco estos primeros acercamientos en el kinder, los primeros años de primaria, y bueno, ya abiertamente a partir del cuarto, quinto año de primaria, en donde ya comenzamos a ver historia como tal, ¿no? Y de ahí no la dejamos hasta preparatoria, ¿no? Segundo estudio, porque no todos los modelos de bachillerato contemplan esta asignatura. Pero bueno, es una buena parte
de nuestra formación académica en donde esta materia está presente. Y eso habla de que es importante y que tiene una serie de motivos, tareas, ¿no? ¿Cuáles serían esas tareas para nosotros que hace que la historia pues sea tan importante? Además de maestra de vida. A ver, piénsale. Si quieren la manera de orientar su argumentación, pueden escribir una lluvia de ideas en una hoja en blanco que tengan a la mano. Eso les va a permitir aterrizar las ideas que tengan. Alguna idea que tengan, incluso a nivel universitario se la van a seguir encontrando, ¿eh? Hasta en carreras en donde aparentemente no tiene una relación, como es el caso de medicina. Y si van para ciencias exactas como biología o química, física, por cierto, tienen una materia que se llama Historia de las Ciencias, ¿no? De hecho llevan dos, Historia de la Ciencia e Historia de la Química, Historia de la Física, Historia de la Filosofía. Se los digo porque me lo han referido algunos de mis exalumnos que ya están cursando en esas licenciaturas. No, ni una idea. Por cortarme así. Disculpe, maestro, ¿qué es Sí. ¿Me puede repetir qué fue lo que pidió, por favor? Sí, ¿cuál piensan ustedes que sea la función y la importancia de aprender historia? ¿Para qué aprendemos historia? Pues yo pienso que a ver, déjame acomodar mis ideas, cierta le digo. Sí, no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo. Bueno, por ejemplo, yo que lo pongo en mi experiencia que voy para derecho, Ajá. pues pues la importancia de la historia es desde, como bien mencioné, que todas las carreras pues deben de tener una fuente. Ujú. Entonces, por ejemplo, en mi carrera de derecho, pues la historia viene desde Roma, ¿no? Entonces, más bien desde Grecia. Grecia Incluso desde crea, más atrás. o desde más atrás. Entonces, es importante para mi punto de vista porque nos va explicando ya que
son las bases para tener las fuentes de lo que queremos estudiar. Ok, las bases, sí. Ya en una cuestión más específica de historia como disciplina auxiliar o de apoyo de otras, como es el caso del derecho, sí, tiene como función sentar las bases. Y bueno, aquí hay incluso un mito, ¿no? Conocer los orígenes, por ahí decían, ¿no? Pero bueno, a veces no tiene mucho caso o no es un ejercicio muy práctico conocer los orígenes como tal si no le damos un sentido, es decir, un por qué o para qué. Tristemente, conformado con saber los orígenes, pues nada más como una especie de anécdota, como vienes de este punto y ya, ¿no? Cuando al final, pues forma parte de un proceso mucho más grande, ¿no? Y que bueno, o saber la importancia de lo que ofrece la historia como fuente de conocimiento, pues puede remitirnos incluso hasta su definición, ¿no? Me refiero a que se centra en los seres humanos, ¿no? Entonces vamos a ver aquí algunas cuestiones puntuales en donde vemos cómo la historia va a incidir. Aquí esto, imagínense que es como una especie de espada de doble filo, porque tanto tiene aplicaciones muy interesantes que van con la intención de mejorar nuestro entorno, de resolver algunos problemas que están sucediendo. También la historia ha servido de justificación Antoine, para, eh, ¿cómo decirles? Cosas que de verdad son muy lamentables. ¿No? Lo voy a ir desgranando poquito en poquito. Para empezar, pues vamos con el primer punto, que me parece que es aquí en donde incluso entra en juego otra manera de cómo nosotros nos relacionamos con el pasado, con lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo, que es la memoria. Que a menudo historia y memoria tienden a confundirse, guardan una relación muy, muy interesante, pero son distintas. ¿Sale? La primera aplicación. Bueno, sí. por ejemplo, en el punto 1 que dice construir una conciencia de Ajá. quiénes somos, bueno, una importancia sería que la historia nos permite conocer el pasado para entender el presente. Sí, de cierta manera. Sí, sí, definitivamente. Aunque bueno, fíjense que aquí les comparto una muy puntual que me hizo un amigo ingeniero. La verdad es que hasta cierto punto tiene razón, ¿no? Estábamos platicando acerca sobre justo esto, ¿no? La importancia y el para qué sirve lo que cada uno estudió. Ya saben, estas charlas entre amigos con cerveza en mano que a veces resultan ser más interesantes que un congreso de universidad, ¿no? En donde hay un intercambio de comentarios bien, bien interesantes. Entonces este cuate me dice, oye, y la verdad yo no le veo mucho caso lo que ofrece tu disciplina, porque siempre se andan en las ramas, siempre se andan en la teoría, no dicen cuestiones concretas. En su momento hasta me llegué a molestar, ¿no? Porque dije, bendito ingeniero, ¿no? Qué básico, ¿cómo llegas a decir eso? Pero como les decía, tiene mucha razón, ¿no? Y en mi camino como profesor me he dado cuenta que entre más elementos puntuales y concretos se aborden sobre este tipo de cuestiones que tienden a ser muy teóricas, pues resulta más significativo como ustedes, como que les da más sentido, ¿no? Entonces, ampliando un poco más, con lo que dijo Sofía y también con la recomendación que en su momento hizo este chavo, pues sí, tiene mucha razón. Me parece que la primera cuestión, que era lo que les comentaba, era construir una conciencia de quiénes somos. Saber cuáles son nuestros orígenes, el entorno en el que nos hemos desarrollado, quiénes influyeron en la construcción
de nosotros como individuos, y bueno, si esto lo transpolamos a las comunidades, pues resulta muy enriquecedor, muy importante porque entendemos las problemáticas, entendemos de qué lado más caliguana, como se dice en el barrio, ¿no? Tal es así que, bueno, aquí, por ejemplo, yo me he encontrado con varias limitantes o trabas, en tanto que nuestro acercamiento a la historia nacional, la historia de nuestro país, es muy dramática y se proyectan muchos traumas. Para empezar, la abordamos en claroscuros, es decir, en blanco y negro, ¿no? Y entonces, más allá de esa interpretación, a mí lo que me arroja como historiador es que hay procesos que forman parte de nuestro presente, pero que son como heridas abiertas. Hay problemáticas que como sociedad no hemos podido resolver. Y una de ellas, por ejemplo, es la cuestión de la identidad colectiva que como sociedad hemos de alguna manera instaurado y que como mexicanos pues nos cuesta mucho trabajo, por ejemplo, ser más empáticos con la diversidad. Y bueno, esto se explica un poco en cómo nos hemos desarrollado como Estado-nación, como sociedad, ¿no? Entonces ahí la historia desde un punto de vista más frío, más crítico, llega a develar, ¿no? Y esto, insisto, puede transponerse al plano del ser humano, em, donde la memoria también juega un papel muy importante, ¿no? El recordar cómo nos enfrentamos, por ejemplo, ante un cambio importante como es el paso de un nivel escolar a otro, el cambiarse de casa, la primera experiencia laboral, relaciones sentimentales significativas, entre otras cosas, llegan a darnos una idea de cómo estamos configurados, de qué fue lo que trascendió y que en la actualidad sigue ahí latente, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que arroja la historia y por qué es tan importante. Y eso, bueno, no solamente está en el plano político, ahí involucran muchas más cosas. Una cuestión también interesante y que me parece muy relevante es comprender los elementos que tenemos en común con otras personas. Y eso me parece que otra vez ataca un problema que ocurre en el presente. No sé si lo han notado, pero por lo menos desde que yo tengo uso de razón, no sé, 5 o 6 años, es cuando como comienzo a entender algunas cosillas hasta la fecha, he visto que como sociedad hemos sido cada vez más individualistas. Cada vez reconocemos lo que tenemos en común con otras personas, los vínculos de pertenencia. Y eso a veces también llega a atacar círculos sociales más cercanos como es la familia. Y entonces el visualizar una experiencia colectiva que se ha tenido a lo largo del tiempo como sociedad, que bueno, esa es la historia de me- colectiva, pues asume que no somos tan distintos. Y eso es base para poder reconstruir lo que es el tejido social, ¿no? Aquí la historia también ayuda de alguna manera a guiar esas experiencias, a denotar, ok, somos muy diversos, invariablemente la mayoría de nosotros provenimos de distintos lados, somos una sociedad tremendamente mestiza étnicamente, culturalmente, ni se diga chile, mole y pozole. La verdad es que es variadísimo lo que somos como mexicanos, pero asimismo hay elementos que nos hacen ser diferentes, que nos permiten tener cierta cercanía y que esas son las bases para que como sociedad podamos enfrentar otra serie de problemáticas que, bueno, desde mi parecer, son muy urgentes. O sea, aquí la historia tiene un vínculo muy ético. Pensamos, por ejemplo, con la intolerancia, que bueno, esto se ha ampliado con el poder que tienen las redes sociales. Somos cada vez más intolerantes, no escuchamos, o mejor dicho, suprimimos quien piensa de manera diferente. Y eso hace que nos disgreguemos como sociedad. Y bueno, ahí tienen
otro problema como es el crimen organizado, cual nos afecta enormemente porque socialmente estamos, por ejemplo, muy distantes. No hay redes de apoyo. Y bueno, de ahí me puedo desprender a otros tipos de violencia. Entonces, el hecho, por ejemplo, que yo pertenezca a una comunidad que, por ejemplo, vivió un proceso de urbanización no muy antiguo, por así decirlo, no muy longevo, pues permite de alguna manera, de qué manera juntos podemos solucionar ese problema, ¿no? Y aquí, bueno, no estoy cayendo en cuestiones románticas, me estoy yendo hacia ondas muy locales, ¿no? Que bien hace falta, sobre todo cuando el Estado, que es quien aparentemente se encarga de resolver eso, pues a veces no hace nada, ¿no? Entonces, de ahí se desprende algo que me parece también muy padre, que es entender al otro, saber por qué piensa de esa manera, por qué actúa, por qué cree. Y otra vez, pues el presente cada vez estamos menos abiertos a hacer ese ejercicio, ¿no? O sea, de entrada, otra vez, caemos en una actitud muy intolerante, vemos hacia abajo a la gente, presentamos también una desidia, una indiferencia que no es propio de nosotros. Y eso en los casos más extremos conlleva incluso a una violencia colectiva hacia comunidades específicas. Y ahorita lo estamos viviendo, pensamos lo que está pasando con nuestras mujeres. Y aquí, bueno, los hombres tenemos una tarea enorme. Entonces, por ejemplo, si históricamente provenimos de una sociedad que por principios culturales ha tenido una masculinidad tóxica, ha sido muy misoginia, conservadora, tradicional, y que, bueno, muchos de sus aspectos vienen producto de una herencia colonial, que, ojo, con esto no estoy diciendo que los españoles hayan sido la maldición de los, todo lo contrario, de alguna manera son parte de lo que hoy nos constituye, pero saber, por ejemplo, la moral, en donde no se da una situación de hombres y mujeres, ayuda a entender la violencia de nuestros días hacia ellas. No es lo mismo cómo es el trato de un varón al de una mujer. Y si a eso nos vamos con colectivos que culturalmente vemos como que no debieran existir, como antinaturales, porque hay gente que todavía piensa de esa manera, como la comunidad LGBT, migrantes extranjeros que no tienen nuestro color de piel, bueno, la cosa se vuelve mucho, mucho más complicada. Entonces la historia nos permite entender al otro, ¿no? Y eso es algo que pongo muy de manifiesto cuando me toca dar temas de historia de México, que eso lo van a ir viendo, ¿no? Siempre estoy resaltando el hecho de que México es mestizo, pero no solamente porque es la combinación de dos sociedades, la europea y la indígena, no, sino significa mucho, mucho más cosas, ¿vale? Una cuestión que también viene de ahí, porque todo va de la mano, es construir relaciones sociales donde se respete la diversidad y además se dé la no violencia, ¿no? Imagínense cuántos chistes y frases que tenemos en nuestro argot popular vienen con ese sentido violento, con ese sentido de discriminación. Bueno, eso tiene una explicación histórica. Palabras como naco, ñero, indio, para citar un caso, pues son ecos de un racismo que otra vez se comenzó a construir durante la colonia y que prevaleció en toda la vida independiente del país, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Y esto es algo en lo que apenas se está trabajando. Incluso en la actualidad, en la vida cotidiana lo seguimos validando, ¿no? Escuchen por ahí esa frase de, ay, es que eres como un indio que se bajó a tamborazos. O, ah, mira, ya saliste con alguien para mejorar la raza. O sea, dirán, ay, qué sensible es el profesor, pero bueno, esa es la justificación de vínculos que caen en la violencia y que caen en el rechazo, ¿no? Y algo que también me parece muy poderoso que tiene la historia y que de hecho es el enfoque de una corriente historiográfica que por cierto tristemente no vamos a poder ver hoy porque ya sería un tanto demasiado, es la defensa de nuestros derechos. Y obviamente la aplicación de la anterior implica un cambio actitudinal que conlleva que como sociedad combatamos el racismo, la marginación de género.
Y aquí, bueno, los mexicanos somos como un tanto lentos, bueno, en general Latinoamérica, ¿no? Pero eso es algo que se ha comenzado a hacer en los últimos 20 años con cierta em, constancia. Si nosotros vemos la historia del país en cuanto a derechos sociales y humanos, anterior al 2000, nos quedamos cortos, ¿no? Quizá por ahí un jalón de orejas y una alza en la mano, pues es el levantamiento zapatista de 1994. Pero vean qué retraso como sociedad tenemos en cuanto a estos temas, que todavía no se han atacado como se debe. O sea, todavía la equidad en cuanto a oportunidades de los diferentes colectivos que conforman nuestra sociedad, pues no hemos llegado a un punto de justicia, ¿no? Y aquí implica resaltar el racismo tenemos, ¿no? Que aquí el mexicano sí es interesante porque no lo reconoce, sin embargo, es bastante racista. Sí, seguimos siendo machistas a más no poder, y ya ni hablar, y esa es una cuestión que también, tristemente, los medios de comunicación masiva han reafirmado. Entonces, todo esto tiene una explicación histórica, y aquí vemos también cómo la historia, y un poco ligándolo a lo que vimos al principio de la clase pasada, pues está relacionándose con otras disciplinas. Es la historia englobando, por ejemplo, en este caso, la filosofía, en específico la ética, a la antropología y bueno, a otras tantas disciplinas, tanto humanísticas como sociales, incluso exactas, que pretenden acabar con esto, ¿no? Entonces, este es, digamos, el lado enriquecedor que la historia puede ofrecer como disciplina. Y bueno, en sentidos prácticos, pues también la historia resulta tan interesante, conocer el pasado sigue estando todavía latente en la atención de muchos, que bueno, hasta ha servido de justificación para guiones de videojuegos. Piensen en sagas como Assassin's Creed. Bueno, no sé si sean de mi generación, yo tengo 35, pero cuando era niño y adolescente causaba mucho furor porque eran además los primeros juegos de computadora, el Age of Empires y bueno, toda esa corriente que siguió después. Bueno, ahí tienen la historia. No nos vayamos tan lejos en el cine. ¿Cuántas películas no están inspiradas en un pasaje o en una época histórica? Entonces, ahí vemos que el interés por el pasado sigue ahí, ¿vale? Es más, hasta para hacer estudios de mercado. Tengo un amigo que está en eso, fíjense, es historiador y está trabajando como consultor en hacer estudios de mercado, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas que tiene la historia, pero también la historia, tristemente, y aún dentro de la ciencia, pues va a ocuparse para cuestiones no tan benéficas. Y la primera de ellas que se viene a la mente es promover ideologías extremistas. A partir de la autoridad del pasado, asumir que un colectivo es superior a otro. Asumir que una comunidad tiene absoluta. Y aquí implican tendencias religiosas, políticas, sociales. Vaya, el caso más extremo, más visibles, pues es el que puse con el cómic, ¿no? El nazismo alemán. Pero es algo que también tristemente han hecho incluso a lo largo del tiempo. Ahorita ahí me llama la atención, por ejemplo, cómo los grupos evangélicos conservadores de derecha están ocupando la historia para justificar una serie de cuestiones sí, una serie de cuestiones nacionalistas extremos. Siempre apelando a un argot que, bueno, en Estados Unidos es de lo más representativo. Cristiano, blanco y de ojos azules. Y lo demás no cuadra. Y ahí la historia está siendo ocupada para justificar toda esa cuestión. La historia también ha servido para legitimar y establecer órdenes políticos que van a favorecer una serie de intereses particulares. Ahí entra, por ejemplo, el nacionalismo.
Si analizamos lo que denominamos nacionalismo y específicamente la cultura nacional, no es que favorezca a una sociedad que apele a la diversidad, no, sino más bien a una idea de sociedad que en muchos casos, y me atrevo a decir en todos, no existe. Pensemos, por ejemplo, en cómo nos hemos formado la idea de lo que es México. Una sociedad que proviene del mestizaje de indígenas y españoles. Y de ahí hay una justificación a partir de una memoria histórica, que habla, por ejemplo, de Cuauhtémoc como el último padre o el último mexicano antes de ser mexicano. Ahí tenemos una incongruencia. Y bueno, toda esta letanía que en la actualidad ocupan los partidos. Digamos que ahí cada ideología tiene sus propios héroes de la patria, su propia idea de la patria y su idea de lo que es México. Y ninguno cuadra con lo que en realidad somos. ¿Vale? Entonces sí, también se vale cuestionar, pero cuestionar con argumentos. Esta historia patria en extremo nacionalista que nos llegan a vender, ¿no? Tanto en la escuela como en los medios de comunicación masiva. Y eso, interpretaciones un tanto ambiguas y superficiales de la historia, conllevan a desactivar el cuestionamiento del status quo, es decir, el sistema. El sistema no es justo, el sistema plantea desigualdades, desventajas, inequidades y demás acciones que van en perjuicio, pues, de la gran mayoría de grupos que componen nuestra sociedad. Sin embargo, el asumir, por ejemplo, que la historia no tiene movimiento, que nada sirvió la independencia, la revolución, para citar un caso, o decir que Maximiliano prácticamente fue el redentor de México, pues implica decir, y bueno, tenemos movimientos sociales en la actualidad, ¿para quién mejor nos conformamos, apechugamos y rezamos a Dios para que no nos vaya tan feo? O sea, es la antítesis de lo que les había comentado hace unos momentos, ¿no? De la historia como impulsora de ampliar la obtención de derechos para que haya una sociedad más justa y digna para todos, ¿no? Ah, bueno, es que en la revolución al fin fue traicionada y pues no sirvió de nada. Es de alguna manera cuestionar, perdón, desactivar el cuestionamiento al presente, ¿no? Y eso a mí en lo personal me parece sumamente peligroso. Y por último, y es un caso bastante grave, la historia pues ha servido para exterminar a poblaciones enteras. Ahí tienen el caso de los nazis en Alemania, el estalinismo en la Unión Soviética, en su momento la China comunista también aplicó eso, la Italia fascista, la España franquista, los mismos Estados Unidos en su proceso de la conquista con el oeste, el imperio, los diferentes imperios europeos coloniales del siglo XIX con, bueno, una multitud de pueblos de África y Asia. Todo eso justifica de la historia. Fíjense ahí qué peligroso. Y hubieron estudios, hubo gente seria, intelectualmente muy, muy, muy capaz, que daban elementos académicos para ese tipo de acciones. Fíjense, qué triste. Y eso, bueno, también se extiende a la sobreexplotación del medio ambiente en aras de un beneficio económico. Y sí, aquí estoy ligándolo con lo que actualmente está haciendo el capitalismo con nuestro entorno. Esta mentalidad del progreso que se ha también mal formado ha llevado que explotemos los recursos naturales que hay en nuestro entorno y no visualicemos que ese daño al medio ambiente va a implicar pues prácticamente la extinción de la especie, ¿no? Y si no, una mortandad muy fuerte en una buena parte de la población mundial. Y todo en un beneficio a unos cuantos, y con esos cuantos pues me refiero a las transnacionales, a quienes acumulan el dinero, ¿sale? Porque también una cosa son los pequeños y medianos negocios que no tienen ese nivel de explotación y de demanda de recursos,
como Quesadillas Doña Pelos, a, por ejemplo, Google, Facebook, Amazon, Nike, Microsoft y bueno, todos ellos, ¿no? Entonces, la historia tristemente también ha servido para eso. ¿Vale? Y bueno, de esta manera cerramos con lo que fue la primera parte, lo que es la historia y esta pequeña introducción sobre su sujeto de estudio, tiempo, espacio, fuentes y bueno, ahora la importancia del histórico. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentarios? No, maestro. Si los puse con crisis existencial, pues déjenme decirles que es natural, es comprensible, es parte de. ¿Los demás tienen alguna duda, comentario? No, bueno, ¿qué les parece si hacemos unos ejercicios de práctica que tengo aquí? Santo por Dios. Sí, ya empezamos con los guamazos. Entonces, tampoco no se espanten, no siempre vamos a hacer esto, pero sí me parece pertinente ahorita. Un poco para poder amarrar lo que se vio en la clase pasada y lo que vimos ahorita. ¿Ok? Bueno, esta es una pregunta que es un tanto, es un aspecto que va a distinguir a la literatura de la historia. Bueno, y aquí la leí al revés de cómo está la imagen. A ver quién tiene la respuesta. ¿Es la B, profesor? La B, Angélica. La B. Muy bien. ¿Los demás están de acuerdo con su compañera? Ay, no puedo ver la pantalla, maestro. Ah, caray. No, bueno, los demás, ¿sí la pueden ver? Yo sí. Ok. No sé, me hace que es tu equipo. No sé si convenga que ni vuelvas a entrar. Si no, de todos modos, en el chat la voy a poner. ¿Sale? Para que la puedas apreciar. Entonces, ¿están de acuerdo con su compañera Angélica? ¿O Sí, profe. piensan que no? Cassandra dice que sí, la apuesta es. Es que yo creo que sí es la B, porque la C, Ajá. que se enfoca solo en el pasado, no puede ser tan solo el pasado porque también se enfoca en hechos de presente. Y ponerlo nada más en el pasado no completa la otra estructura de la historia. Por eso está cuestiones contemporáneas. Y la D enfoca en acontecimientos políticos, no solo en la política se enfoca, también se enfoca en religión y en lo que viene siendo todo el contexto social. La A, en el uso de las fuentes, tampoco yo siento que solo en el uso de las fuentes. Bueno, por eso yo digo que es la B. Muy bien, excelente, excelente, ahí desmenuzamiento de la pregunta. Ahora sí, Sofía, ay, creo que ya se me fue. Bueno, sí, ya se me fue, ojalá que pueda regresar. Quienes no vean la imagen, que bueno, me dijeron que sí visualizan la presentación, pues está en el chat, ¿sale? Entonces, bueno, la respuesta correcta es la B. La literatura también puede hacer uso de referencias, es decir, de fuentes. Pero la literatura, al ser un arte, al ser un campo pues, más versátil, flexible que la historia, no tan rigurosa, pues sencillamente no le es opcional más bien el validarlas. No tienen esta
esta crítica que, bueno, aquí en historia sí la tenemos, ¿no? Entonces, bueno, es la opción B. ¿Qué onda? ¿Quieren otra? Sí, otra. Órale, pues. Ahí les va otra. Hablando de fuentes, me puse muy fuentes. Esta presentación ya la pueden tener en el... Ya se la pueden descargar desde el link de la carpeta de Drive que les pasé. Va la segunda. Es un ejemplo de una fuente directa primaria que refiere a la Revolución Mexicana. ¿Ok? Su compañera Alondra me dijo que la letra A. Los demás... Sí, creo que sí la A. ¿Seguros? Jimena, Mariana, ¿cuál dicen? Sofía, ¿puedes ver la imagen? ¿Ya la puedes ver? Sí, ya, muchas gracias. De nada. Sebastián dice que la C. Jimena dice que la D. Alma dice que la D. Paola dice que la C. Hasta. Hay bastante polémica aquí. Sofía, ¿cuál es tu respuesta? Yo opino que la A. Ok, muy bien. Acuérdense que la referencia de información que se crea en el momento histórico en el que se está desarrollando el tema que estamos estudiando, que se pretende estudiar. Bajo ese criterio, la respuesta correcta es la D, la canción de la cucaracha, que es un corrido que se compuso en plena Revolución Mexicana para burlarse de Victoriano Huerta. Sí, ese dictador que traicionó a Madero, ¿no? El libro de Zapata y la Revolución Mexicana es una fuente secundaria, en tanto que está haciendo un análisis y una reconstrucción, una explicación de lo que ocurrió y que, bueno, conocemos como la Revolución Mexicana. El documental de Los Rollos Perdidos de Pancho Villa, igual, es otra interpretación de materiales fílmicos que de hecho sí tienen por protagonista Pancho Villa, dato cultural. Pancho Villa fue el primer actor y director mexicano que ganó un Oscar en Hollywood. Sí, a ese cuate le entró también al cine Hollywood antes de agarrarse del chongo con los gringos. Villa es un personajazo, ¿eh? Y el Monumento a la Revolución Mexicana es un edificio que originalmente en la época del Porfiriato iba a ser la cúpula del nuevo Palacio del Congreso de la Unión, pero bueno, con todo este merequete en que la revolución se le ocurrió a, me parece que fue Lázaro Cárdenas, aprovechar esa cúpula para hacer el monumento a la revolución. Entonces eso ya es una fuente secundaria en todo caso. ¿Sale? Entonces con eso la respuesta correcta es la D. Muchos de ustedes van 1-1, Alma lleva 2-0. Vamos a ver si hay una tercera. Ah, no, ya no. Bueno, queda pendiente, hagan ahí su récord. Pero bueno, aquí la idea también es que practiquen, ¿sale? Por ahí se me confundieron con el rollo de las fuentes, así es que les invito a que hagan un pequeño repaso.
Y vamos a pasar a la segunda parte de la clase. Por cierto, les recuerdo que en cada presentación que les compartí en Drive y que estoy ocupando como guía para las clases, hasta el final vienen referencias para complementar los temas que ahí se exponen, ¿sale? Entonces, si quieren, aprovechenlo, por favor. También, bueno, esta materia cuenta con el Manual de Historia Universal que hizo su servidor. Denle una leída, por favor, y de paso avísenme si está bien hecho para que yo después le vaya haciendo más ediciones, ¿no? Pero bueno, este manual contempla no solo el temario, sino los temas que vienen en el examen. ¿Sale? Y que bueno, según yo, pues tienen más calidad que lo que les ofrecen muchísimas guías de estudio. Así es que sáquenme jugo a todo ese material. Bueno, pues ahora vamos a pasar a otro tema que me resulta bien interesante. Sería el último que abordaría abiertamente cuestiones teóricas, que bueno, no siempre, más bien no nos abandonan por completo, aunque después de este tema, los siguientes contenidos van a abordar, van a ser informativos, no va a dejar de lado cierto esbozo teórico, ¿no? Entonces, otra de las disciplinas que habitualmente van a acompañar y van a ayudar muchísimo a la exposición de lo que es la historia, pues va a ser la filosofía. ¿Sale? Así es que, y a mí me gusta mucho combinar un poco la filosofía con la historia para darle una mayor profundidad a los temas. Bueno, vamos con las corrientes historiográficas. ¿Alguien ha escuchado hablar de ellas? No, profe. No, nunca se les enseñaron en la escuela. Sí, me las enseñaron, no las recuerdo. Ok, bueno, no, no me sorprende, es uno de los temas ahí más, hablando de marginación, más discriminados de los programas, pero que parece sumamente importante. Ayuda a destruir muchos mitos. Los demás nunca Se les puede decir que enseñaron. es el positivismo, no sé, Ándale, sí, marxismo, tienes una idea de eso, ¿sí? En otras funcionalismo. materias, ajá, en otras materias, por ejemplo, en ciencias sociales, si nos centramos en el Colbach, este sería un tema pariente, por así decirlo, de un contenido que ya aparece que se llama escuelas o enfoques teóricos de las ciencias sociales. Son casi lo mismo, nada más que aquí nos vamos a enfocar un poquito más en la historia. La diferencia con el contenido que ven en Colbach, y no sé si en Ceneval, no me acuerdo bien, es que ahí retoman cuestiones, vaya, dicen, el positivismo en el derecho, en la sociología y bla, bla, bla. Aquí nos vamos a centrar más en específico a cómo esas escuelas teóricas van a ir haciendo una contribución a la evolución de la historia como disciplina y dos, a cómo cada una de estas escuelas va a entender lo que es historia, qué aportes van a agregar y cuál va a ser su función. ¿Sale? Entonces, bueno, todo esto Hay parte de algo que a mí me parece también muy, muy, muy una interesante. que Y es que, como ya les había referido en la anterior clase, la relación del hombre con su devenir, es decir, con lo que ha hecho a lo largo del tiempo, pues ha tenido, como también lo acabamos de notar, diferentes connotaciones y funciones. Es decir, que esas funciones o sentidos han abarcado desde sustentar o construir una identidad, por ejemplo, los mitos, las leyendas, son muy importantes para una comunidad porque reafirma quiénes son. ¿Sale? Lo mismo sucede a la hora de referenciar un origen. Y bueno, en muchos casos, las leyendas y en general el folclore, que así le llaman ahora, incluyendo la mitología, plantea mantener cohesionado el grupo. Que fíjense que si aquí le damos chance de hablar un poco de la antropología, eso se sigue manifestando, por ejemplo, en ciertos pasajes de algunos rituales religiosos. Por ejemplo, no sé si
hayan tenido la oportunidad de asistir a una misa católica, supongo que sí, en tanto que la mayoría de los mexicanos son católicos, o son, por ejemplo, evangélicos o protestantes. Hay una parte de esa experiencia religiosa que va con la idea de recordar un 8 que parte de la Biblia para mantener cuestionado el grupo. En el caso, por ejemplo, del catolicismo, yo lo noto mucho en la lectura del Evangelio y al final de la misa, cuando el cura les dice, ahora pues abrácense, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los ritos evangélicos y protestantes, y eso lo sé porque mi hermano es pentecostés, entonces me ha tocado verlo, es a la hora de hacer cánticos, ¿no? Son muy festivos, son más apasionados e intensos. Entonces, bueno, todo eso, y ahí rememoran cuestiones de la Biblia que tienen que ver con lo que vive en esa comunidad. Plantea ahí la cohesión del grupo, ¿no? Y con esto, pues, estamos viendo que, que el vínculo de las personas con su pasado ha tenido un lugar bien privilegiado. Y otra vez, eso incluso hasta nosotros hemos sido participantes de esa experiencia. A ustedes les haya tocado observar esa cuestión, pero cuando han habido reuniones y fiestas familiares, sobre todo entre parientes que casi no se visitan y que en algún momento dado tuvieron mucha convivencia, lo que más o menos va a dominar el tiempo de conversación va a ser esta rememoración de lo que compartieron en el momento en que coincidieron. No, se los digo porque las veces que me ha tocado estar en ese tipo de reuniones es de lo que más escucho. Sobre todo esto está muy presente en las generaciones mayores. Mi padre lo hace con mis tíos, en su momento mis abuelitos también, con esa generación, y seguramente cuando yo tenga ya más kilómetros recorridos, lo voy a hacer con la gente con la que en algún momento conviví y que, bueno, ahora ya no es tanto, ¿no? Y eso también hay como una reafirmación del vínculo. Otra manera de trascender eso es a través de la tradición oral. ¿Quién de ustedes tuvo o tiene a esas abuelitas que tiro por viaje les contaban acerca de su vida y su entorno? Yo, Cassandra, los demás, ¿cómo eran sus abuelitas? Ay, Mariana, tú también, qué padre. Yo puedo presumirles que todavía me tocaron abuelitos de esa generación. Sí, a mí me tocó vivir esas gratas experiencias de cuando uno era niño, la abuelita ahí le contaba sus anécdotas y cómo era su vida. Es algo bien padre y aunque no lo crean, pues esa también es una manera de conocer nuestra historia familiar y quiénes somos, ¿no? O sea, estamos muy, muy, muy ligados a lo que habíamos visto hace unos momentos. Y bueno, les he de decir que de manera muy particular, el que yo haya vivido eso, pues me llevó también a ser historiador, sobre todo porque mis abuelitos eran excelentes narradores. Y a mi abuelito le gustaba mucho la historia y tenía una memoria muy buena. Y no, o sea, yo de niño volaba cada vez que me contaban cómo era el México de sus años jóvenes. Entonces, bueno, qué lindo, ¿no? Entonces, ¿a qué llego con esto? A que han habido en distintos momentos múltiples maneras y perspectivas de cómo se ha entendido la historia y cuál ha sido su función. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es un recorrido de cómo ha ido evolucionando la historia. ¿Sale? No vamos a hacerlo como a mí me gustaría, porque eso implicaría hablarles desde esta parte historiográfica de los antiguos griegos, la Edad Media, el Renacimiento, la etapa moderna, pero bueno, tristemente supera los límites de esta clase. Sin embargo, sí vamos a ver lo más representativo. Sobre todo aquí quiero tener cuidado
porque el material de estudio que usualmente ocupan no es muy precavido en dejar esto de manera clara. Ahora sí que le entran amateurs y pues no saben de qué se trata el juego. Y la otra, esta puede ser una pregunta que al no tener una referencia o un antecedente más abierto en su formación de bachillerato, pues puede llegar a perjudicarles en minar su seguridad. Entonces, aunque puede que no siempre aparezca o sí, eso ya es una ruleta rusa, ustedes tengan claro qué onda con el positivismo, qué onda con el historicismo y todo lo que vamos a ver a continuación, pues va a ser mucho, mucho más tranquilo, ¿sale? Entonces, ¿qué me propongo en esto? Pues básicamente que tengan claro cuál es el concepto de historiografía, lo que es una escuela historiográfica, por qué nace, y ya de ahí las principales tendencias que se dieron, ¿sale? Comentarios, dudas, preguntas, No, prof, todo bien. ¿no? Vientos. ¿Los demás? ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Un segundito. Entonces, vamos, ñaca, 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 con, pues, el primer paso, que es entender qué es lo que conocemos como historiografía. Básicamente es una subrama de la historia, por así decirlo, que se va a encargar de estudiar cómo se ha dado a lo largo del tiempo el registro de los acontecimientos de las sociedades, con el fin de identificar sus métodos, la forma y el sentido de cómo se ha escrito el discurso, así como también su función e identificar el público para el que fue estructurado. Es decir, aún la historia más académica y seria tiene una intención entre manos. ¿Sale? Y eso nos lleva a permitir conocer mejor qué ha ocurrido y no entrar en interpretaciones como es el caso de la, es decir, juzgar con los ojos del presente lo que se hizo atrás. O decir, no, es que Hernán Cortés fue un mentiroso en sus cartas de redacción. Implica, digamos, conocer esos límites, ¿no? Así que bueno, no es lo mismo, por ejemplo, si estamos hablando sobre la conquista. La versión que nos ofrece Hernán Cortés con sus cartas de relación, que fue un escrito que redacta para que lo leyera el rey Carlos V y con esto justificar las recompensas que según él tenía por mérito a Bernal Díaz del Castillo, que fue un soldado de Cortés, pero que, bueno, al no ser el principal promotor de la conquista, pues no va a tener los mismos beneficios, ¿no? Entonces, la intención de Bernal, pues básicamente es también recordar, ¿no? La acción del soldado de a pie, no solamente los grandes generales, bueno, los grandes capitanes, como lo fue Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, ¿no? Y toda esa gente famosa. Si es que eso nos permite conocer los puntos finos y también los errores. No, otro caso, por ejemplo, si estamos hablando de este triste evento que ocurrió en fechas recientes en México, que fue la desaparición de los 43 en Ayotzinapa, no es lo mismo la supuesta verdad histórica de Murillo Caram o lo que te pudiera decir Peña Nieto, que bueno, ya sabemos hacia dónde va, que
el reportaje, o mejor dicho, el expediente que pudiera ofrecer el cuerpo de peritos que, ajenos al gobierno, pues hicieron sus investigaciones, ¿no? Entonces, todo eso sirve para entender mejor qué ocurrió, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? No, maestro, todo No, bien. profe. Bien, entonces, derivado del anterior, las corrientes historiográficas serían básicamente los enfoques teóricos en los que se ha mirado la historia y que de alguna manera han contribuido al desarrollo de la misma como disciplina. ¿Sale? Ahora, esto no surge de la noche a la mañana, la historia como un conjunto de conocimientos válidos, sistematizado, no sale de la noche a la mañana. No es nada más porque a alguien se le ocurrió y no tenía nada que hacer y ya. No. Parte de una necesidad concreta y también de un propio desarrollo, ¿no? Para empezar, pues tenemos de la eventual evolución de la ciencia social, de las ciencias naturales que va a ocurrir en el siglo XVI al siglo XIX, tomando como referencia, por ejemplo, el discurso del método que plantea Descartes, que ahí se expresa el método científico, y bueno, de ahí contribuye gente como Leo, Newton, Kepler, por ahí también puedo citar a Lamarck, y bueno, todos estos cuates que a lo mejor van a ver en química, biología y física, ¿no? A esto hay que agregarle los aportes filosóficos de la Ilustración, los cuales van a hacer que la historia como disciplina vaya madurando. Anteriormente a eso, la historia como tal era muy semejante a la crónica. Nada más era narrar los hechos, no tanto explicar, que bueno, eso ya es muy distinto. ¿Sale? Ahora, si la historia surge, también se debe a que están habiendo nuevas problemáticas que las otras ciencias no son capaces de resolver bien, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, todo el meollo que trae con nada más y nada menos que la Revolución Francesa, la independencia de las colonias españolas en América, la Revolución Industrial, que conlleva a un cambio muy importante del sistema económico, mejor dicho, la evolución del capitalismo como sistema, ¿no? Pasar de una economía cerrada a una economía de libre mercado, un poco más parecido a lo que hoy vemos. Y algo también muy importante que va a generar la necesidad de un discurso histórico, pues es la conformación de los estados-nación, es decir, esta entidad que en donde vemos a un estado que es quien va a regular la dinámica de una sociedad que va a gestionar un territorio concreto que está limitado, que va a poseer un gobierno. Entonces necesitamos de algo que ayude a definir qué fregados es la cultura nacional. Otra vez, un poco a lo que habíamos visto antes. Y en consecuencia, pues viene aquí la historia, pero ya desde una perspectiva más seria. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Muy bien. Entonces, la primera disciplina, o mejor dicho, el primer enfoque teórico o historiográfico que va a emerger va a ser el positivismo, que es uno de los más famosos también. Así es que aquí me gustaría ver quién conoce un poquito acerca del positivismo. Bueno, el principal figura es como aquí lo menciona, Augusto Comte, y menciona una ley de los tres estadios. Bueno, que el ser humano tiene que pasar por 3 estados, ¿no? Exactamente, muy bien. Que es El ¿es uno metafísico, teológico?
Ajá, metafísico, o teológico, el teológico, clásico ajá, y el positivo. y el positivo. Ujú. Exacto, Que no existía otra cosa, o sea, él no se creía en otra cosa si no pasaba por esos tres estados. exactamente, claro. Sí, bien, 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 bueno, todavía te acuerdas un poco de eso, lo tienes fresco, perfecto. ¿Quién, ¿quién conoce algo más acerca del positivismo? Que es muy importante en México, ¿eh? En México se lo trae este señor Gabino Barreda y bajo esa perspectiva es que se funda, por ejemplo, la Escuela Nacional Preparatoria. Sí, el sistema de bachillerato que tiene, uno de los sistemas de bachilleratos que tiene la UNAM. ¿No? Bueno, voy a ir ampliando un poco más lo que compartió esta Sofía. Miren, el positivismo va a tener como principal tarea, de alguna forma, formalizar el conocimiento que en ese entonces están gestando las ciencias sociales, porque aquí parece un parto múltiple. Casi a la par que nace la historia como ciencia, también están haciendo por ahí la sociología, la antropología, el derecho, la lingüística, vaya. Todo el área 3 de la UNAM, o bueno, mucho del área 3 de la UNAM, en ese entonces ya se comienza a formalizar. Entonces, el positivismo lo que quiere es evitar que haya más eh, interpretaciones amateurs o no formales de la realidad. La cosa tenía que ponerse seria. Tenemos que parecernos un poco a las ciencias exactas para que realmente esto sea válido. Entonces ellos parten de un objetivismo radical. Cuando en ciencia y en otras disciplinas hablamos de objetividad, estamos hablando de que quien está investigando o indagando sobre un tema tiene que tener una distancia desde lo emocional, desde un prejuicio o una idea antes hecha de lo que se está estudiando. Por ejemplo, en mi caso, me gusta el heavy metal. Ah, ¿quieres estudiar el heavy metal? Tienes que tener una distancia, es decir, debes de estudiarlo y explicarlo desde una perspectiva que vaya más allá de que te guste el género, para mostrar las cosas como son. A eso se refiere con objetividad. Solamente que el buen Augusto Comte fue más radical. Y llega un punto en el que dice que solamente se puede conocer, a eso se refiere con la palabra cognoscible, aquel hecho que sea verificable, es decir, que deje una evidencia material, una evidencia a la cual se pueda acercar objetivamente. Por lo tanto, si nos vamos a la historia, no todo lo que aconteció va a ser digno de ser estudiado, porque entra la parte del prejuicio, el trauma y bueno, demás cuestiones subjetivas. Y entonces, según esta postura, lo que únicamente es válido porque tiene fuentes y porque aparentemente uno se puede acercar de manera objetiva, pues es la historia política, ya que solo esta se puede conocer con certeza. Por eso aquí vemos esta idea un tanto tradicional de la historia como acontecimiento, de la historia como hecho y de la historia como individual. Aquí como que los colectivos no entran mucho en el mapa, sino ellos parten de la idea de que hay sujetos especiales que han movido el tren de la historia. Por eso la historia se habla en singular. Ahora también un muy importante del positivismo es que piensan que todas las sociedades van encarriladas hacia el progreso. Eso es como la meta final. Y partiendo de su nivel de desarrollo, es como Comte se aventa esta teoría de los tres estadios. Y aquí hay un plan con maña, porque aunque la historia es muy erudita, objetiva, académica y demás, concretamente, también lo que se pretende en este momento es que las ciencias sociales y más la historia
justifique una aparente seguridad que tiene la civilización europea y la cultura occidental respecto a otras entidades. Pensemos, por ejemplo, China e India, que son mucho más antañas que la civilización europea, el Medio Oriente con los árabes, todo este cúmulo de culturas europeas, y bueno, las mismas sociedades del México, bueno, de América Latina prehispánicas, ¿no? Las sociedades prehispánicas de América. Y aquí se basa en el desarrollo material. Como en Europa hay armas de fuego, revolución industrial, aparentes estados de derecho, libertades, etc., etc., etc. Por eso, Europa está en un plano superior a lo demás. Y por consiguiente hay una hasta postura ética de conquista, de dominio. Porque si yo te domino, es fácil para ti, a través de absorber mis elementos culturales, llegar a este estadio de progreso. Lo cual en su momento, pues mucha gente lo llegó a considerar como cierto. Una de las líneas de las políticas culturales de Porfirio Díaz, entiéndanlo, está en su tiempo, aunque no estemos de acuerdo, es justo, entre más nos parezcamos a los europeos, más civilizados vamos a estar y más nos van a tratar con respeto. Y eso, por ejemplo, se ve con toda la arquitectura que se desarrolló en su momento. Así que bueno, aquí la cuestión conllevó a que no se reconoció lo que en realidad era. Y eso ha causado muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno, este es el positivismo. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. No todo. Si ustedes se ponen en modo águila u ojos de halcón, van a percatarse que las películas y materiales que tienen que ver con historia, básicamente siguen de alguna ligadas a esta visión. La historia como acontecimiento político, la historia eh, individual, ¿no? Pues obviamente esto, pues como que a nadie le va a gustar. Ciertos problemas, ¿no? Ahí hay cabos sueltos. La historia no solamente es eso. Y viene una corriente que van a hacer en Alemania, poner y que va a levantar la mano, ¿no? Va a ser muy importante también en el desarrollo de la historia como disciplina. Y esa corriente se llama el historicismo. Su papá fue este señor, Leopoldo Van Ranke. Y se plantea que los seres humanos y sus actos solo pueden entenderse considerándolos como parte del devenir histórico. Es decir, aquí incluso se comienza a cuestionar esta idea del progreso, que es medio idealista y que viene, por ejemplo, en el positivismo. Sí, muy científico y toda la onda, pero sigues pensando en el progreso como si fuera una especie de destino o fortuna. En el historicismo dicen, no, aguanta, como que eso ya no cuadra mucho. La historia plantea más cosas, ¿no? Aquí tenemos la profesionalización de la historia ya como un quehacer científico, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a plantear básicamente? Y ahí andan sus aportes. Pues va a ser, en primera instancia, que la historia es esencial exclusivamente una realización humana. Y esto, reitero, es muy importante porque en otros enfoques se hablaba de la providencia, se hablaba de destino, se hablaba de Dios. Aquí ya, Ingesu. Acabó eso. Todo esto también implica algo muy importante que más o menos lo habíamos visto con cierta anterioridad en la clase pasada. Los hechos del pasado no se repiten. Si nosotros vemos dos eventos que aparentemente son iguales, en realidad es que no.
No es lo mismo la Revolución Francesa, para citar un caso, a la Revolución Mexicana. Son procesos que están en sociedades diferentes y en un espacio y un tiempo específico. Podrán tener cosas parecidas, pero de eso a que sean iguales, no. Del mismo modo, no es lo mismo independencia, guerra de reforma y revolución. No se repiten, aunque aparentemente se responda a causas iguales. Digo, aparentemente. ¿Sale? No, por ejemplo, yo tenía entendido Sí. que, bueno, esta corriente que se llega al conocimiento a partir de la historia, bueno, los sucesos están vinculados con otros sucesos, pero no exactamente como dice lo mismo, para llegar al conocimiento, o sea, aparte de los sucesos del pasado, para que Sí, realmente se pueda llegar al conocimiento. sí, justo eso, hay una relación entre esos hechos, no son casos aislados, porque ahí entraría otra vez esta cuestión idealista o metafísica de la historia, ¿no? De, ay, es que esta mano invisible que conduce el tren de la evolución de la humanidad. Y aquí la idea no es así. Ahora, ¿esto que implica? Que la historia va a ser una herramienta útil para comprender la naturaleza de la sociedad. Y bueno, eso ya es un avance pues bastante amplio. Otra cuestión que también nos deja el historicismo y que vale la pena es que lo que sucedió debe explicarse en función del momento en que ocurrieron los hechos. No antes ni después, que eso también lo vimos la sesión pasada. Y aquí, bueno, todavía se sigue pensando que hay leyes que rigen el desarrollo de la sociedad. Lo cual, bueno, más adelante van a decir, pues no es cierto, si el ser humano es decir, es variable y diverso, pues mi hija no va a ser así. No, imagínense que hubiera una ley para eso. No, definitivamente no. Ese, digamos, es un punto al que no acceden las ciencias sociales, ni mucho menos las humanidades. A lo más que llegamos a unos acercamientos. ¿Por qué? Porque hay una variabilidad impresionante. ¿Sale? Entonces, eso es algo que también se va a criticar. Representantes del historicismo, bueno, al ser una historia que además va a estar enfocada en construir una historia nacional, pues su cuna van a ser lugares que todavía no están constituidos como Estado-nación. Por ejemplo, para finales del siglo XIX, Alemania como tal todavía no existía, tampoco Italia. Entonces ahí vemos que de ahí son la mayoría de los grandes exponentes del historicismo. Benedetto Croce, Wilhelm von Humboldt, para ver algunos estadounidenses como William Dilthey, por ejemplo, o ingleses como Robin George Collingwood, a quien por cierto le debo bastante porque me salvó de una materia de la escuela con su libro La idea de la historia. ¿Sale? Entonces, ¿dudas aquí? Profe, Uh-huh. había dicho que creo que el padre del historicismo es Este Leopoldo señor, ¿qué? Leopoldo von Ranke. Von Ranke, ¿cómo se escribe? Ahorita se los pongo. Ok. Que es el papá además el papá de la historia científica o historia contemporánea, si le llegan a llamar. Escribe bien este señor, que por cierto estaba justificando la aparente avance y desarrollo de... Pero, viene otra cuestión también ahí que me faltó. El historicismo lo que voy a plantear también es que el uso de las fuentes tienen no solamente que ocuparse, sino también que analizarse. Van a ser muy importantes también en el avance de una metodología del conocimiento histórico.
Y bueno, va a llegar Marx con su buen amigo Engels, que aquí andan los dos, y dicen, a ver, espérate, eso como que es muy reduccionista, no explica muchas cosas. A ver, compa, ¿dónde queda el rollo de la desigualdad? No todo se explica desde lo político. Y entonces, Marx y Engels, Engels y Marx, parecen primos de Santa Claus. Pues bueno, van a crear un nuevo, un nuevo enfoque historiográfico que va a ser conocido como materialismo histórico, el cual va a plantear la comprensión de la dinámica histórica de la humanidad, no desde esta cuestión de lo político, sino desde lo económico, ya que ellos afirman que la vida colectiva de los individuos va a estar determinada por el vínculo que tienen con su medio, que va a dar pie a originar una riqueza que se va a distribuir con el fin para satisfacer sus necesidades materiales. ¿Alguien sabe cuáles son las necesidades materiales del ser humano? No, no saben cuáles son las necesidades materiales del ser humano. Bueno, Marx ¿El trabajo? definía, uno es el trabajo. Sí, Marx definía como necesidades materiales como aquellos requerimientos sustanciales que necesitamos para vivir plenamente. Uno de ellos es el trabajo. Si no trabajo, luego entonces, ¿de dónde saco la riqueza que necesito a todo lo demás? Así es que también con esto se rompe este mito que se dice ahora del socialismo, ¿no? De que te regalan vacas. Esa es una mentira monumental. O que mantienen flojos. Para nada, ¿eh? ¿Qué otra necesidad entraría en este grupo? Bueno, ahí también empieza lo de la lucha de clases sociales. Voy para allá, voy para allá. ¿Qué otra cosa necesitan para subsistir, muchachas y muchachos? Comida. Comida. Comida, muy bien. Entonces tenemos trabajo, comida. ¿Qué más? Casa. Vivienda. ¿Ya con eso? La vestimenta. La vestimenta, claro. Claro, excelente, excelente, excelente. Aunque no lo crean, el tiempo libre también es muy importante. El ocio. Marx reconocía el derecho al ocio, esparcimiento. Y bueno, para poder satisfacer esas necesidades, el hombre se ha organizado colectivamente para poder generar esa riqueza y distribuirla. Así es que desde este enfoque, lo que se pondera es lo económico. Lo económico, de alguna manera, influye en la lógica política y de ahí en cómo se asume la sociedad. ¿Sale? Un poquito más enfocado que lo que decían los demás, ¿no? Que ahí eran más reduccionistas. Entonces, bueno, Marx dice, a ver, aguanta. No es realmente que vayamos hacia un progreso, una curva, como decía Comte. A ver, espérate. Si así fuese, ¿por qué estamos ante un entorno en donde hay una grave desigualdad social? En donde los muchos que trabajan no tienen ni siquiera lo mínimo para
Mientras que los que no trabajan, justificados por el derecho a la propiedad privada, resulta que viven bien y hasta tienen dinero para mantener a 3, 4 generaciones. Hay algo anda mal. O sea, sí, Marx y Engels sean medio de estos filósofos de la sospecha. Entonces ellos plantearon que la historia no es esta línea que va hacia un futuro progresivo, como lo planteaban los anteriores, sino más bien es un proceso abierto en donde cada modo de producción, es decir, cada sistema que las sociedades se han inventado para generar la riqueza y distribuirla, han iniciado y colapsado. Y que eso se ha dado a través de conflictos. Es decir, cada sistema tiene un límite, lo que va a derivar en un conflicto que va a dar pie a otro. Y a ese conflicto, y a ese choque entre clases se le va a llamar así, lucha de clases. Y la lucha de clases, según Marx, sería el motor de la historia. ¿Todo esto con qué finalidad? Bueno, pues es muy sencillo. El objetivo de la historia va a ser realizar un análisis estructural de la realidad, es decir, completo, para que se pueda... Mientras que el historicismo todavía era así medio una idea del Estado-Nación moderno, y aquí, bueno, hasta era un tanto conservador porque justificaba la situación que se estaba dando en el presente. Marx era, y bueno, el materialismo histórico es el rebelde. ¿Sale? Plantea que no, que la historia no solamente tiene que tener un impacto de carácter académico, sino que tiene que abonar para construir un mundo más justo. De tal manera que empodere a los sectores no privilegiados que le están pasando mal bajo esta lógica del capitalismo para construir una conciencia de clase y así de alguna manera transformar su realidad. La historia debe de tener un sentido práctico. Si yo estoy estudiando, por ejemplo, la Revolución Mexicana, no solamente es para tener aciertos en el examen, que es completamente válido, ni para tener un tema de conversación en una comida y decir, oh, qué persona tan más culta, sino para de alguna manera generar herramientas que me permitan transformar mi presente. Si yo estoy consciente que hubo una revolución que abrió una mayor oferta de derechos para la sociedad, pues es algo que también tiene que suceder ahorita. En tanto que no tenemos esa equidad de oportunidades, en tanto que no todos tenemos acceso a una vida digna. Y con esto no quiere decir que creemos un sistema en el que no haya trabajo y en el que todo el mundo sea mantenido por el gobierno, como tristemente también hay un montón de... sino más bien que todos tengan las condiciones para poder vivir dignamente. Y esto implica el trabajo. Esto implica tener educación. Esto implica que no estemos 10 horas chambeándole y después fumarse otras 2 en el transporte público para llegar a casa todos fustigados. No, un ocio real, un ocio orgánico que te permita descansar, que te permita cultivar otra serie de cuestiones a las cuales tienes derecho, desde convivencia con tus seres cercanos y tu gente querida, hasta, por ejemplo, desarrollarte en el arte. ¿Sale? Para Marx que uno estudiar historia. Otra cuestión también muy importante es que el tiempo lo asume como una especie de espiral. Y en cuanto a la periodización histórica, él ya no es muy partidario de ocupar categorías como edades, épocas y demás, sino más bien, si tomamos como referencia lo económico, entonces dividamos a la historia a partir de los diferentes modos de producción que se han dado. ¿Sale? Y de esta manera, pues bueno, tendremos una historia un tanto más práctica. ¿Sale?
comentarios, dudas, preguntas. Todo bien. Bueno, lo del materialismo histórico, guárdenmelo porque eso lo vamos a retomar cuando veamos movimientos obreros, ¿vale? Bueno, penúltima corriente que veremos el día de hoy, estructural funcionalismo. Aquí hay un error con el temario de la UNAM, no es una corriente historiográfica, es un enfoque que viene desde la antropología, que va a ser muy importante en el desarrollo de las ciencias sociales. Aquí, si me permiten el comentario, me gustaría más que este tema se llamara como lo ponen en Colbach, enfoque de ciencias sociales. Creo que sería más puntual, porque la estructura del funcionalismo definitivamente no entra en historia, aunque influye en el desarrollo de una corriente historiográfica. ¿Vale? Y los demás, pues bueno, están prácticamente en todas las corrientes todas las ciencias sociales que nacen en el siglo XIX. Vamos con, bueno, sus padres va a ser Claude Levi-Strauss y Bronislaw Malinowski. ¿Sale? ¿Qué más vamos a referir de ellos? Va a plantear que la idea de la sociedad como una estructura, es decir, como una especie de edificación, en donde en vez de estudiar a la clase social o al individuo, se preste atención al vínculo que hay entre los componentes de esa sociedad, porque es ese componente el que va a condicionar su rol. ¿Sale? O sea, si a mí me estudian en este entorno con ustedes solamente desde quién soy, pues no se visibiliza cuál es mi papel en este rubro, pero sí reconocemos que hay un vínculo de alumno-profesor con ustedes, que hay esta retroalimentación de conocimiento, entonces yo ya de ahí ya puedo ir definiendo cuál es el rol y la manera en cómo interactúo con ustedes, qué es lo que esperan de mí, qué es lo que yo puedo ofrecerles, entre otras cosas. Una cuestión también muy importante de estos es que elementos de una estructura social van a ser interdependientes entre sí, es decir, hay una mutua interacción. Y este sistema va a estar integrado por 4 subsistemas. El biológico, el cultural, el social y el de la personalidad. O sea, aquí estamos viendo algo muy interesante, que incluso ya se asumía desde el materialismo histórico, pero aquí es algo un poco más claro, y es el hecho de que las ciencias sociales tienen que dialogar con otras disciplinas, no centrarse únicamente en lo que hace la economía. O sea, aquí ya hay una perspectiva más integral de los fenómenos sociales. Y eso va a ser muy importante para el siguiente tema que vamos a ver a continuación. ¿Dudas hasta aquí? Profe, Sí, entonces lo que entiendo, bueno, no sé si entendí bien, que esto de estructural funcionalismo como tal no es una corriente historiográfica, historiográfica. es No, más una de las ciencias sociales que, pero va a complementar a la historia. sí, es un enfoque que va a estar más presente en la antropología y sociología principalmente. Pero entonces si nos preguntaran, ejemplo, en la UNAM, en el examen, de las corrientes historiográficas, ¿no pondríamos estructural funcionalismo? ¿No lo pondríamos? Desafortunadamente sí, pero ahí hay una atención cómo viene la pregunta. Casi nunca, digo, ahí me faltaría ver otros bancos de reactivos, pero lo que he detectado en cuanto a este tema es que nada más les piden relacionar columnas entre corrientes y representantes o corrientes y aportaciones. Rara vez
hay reactivos que plantean corriente historiográfica que bla, 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 bla. Y en todo caso, casi siempre se centran en positivismo, materialismo histórico y escuela de los anales. No obstante, yo los llevo a este recorrido para evitar sorpresas. ¿Sale? Y bueno, también aquí pues nos estamos percatando que el temario de la UNAM no es muy correcto que digamos. Pero bueno, aquí hay que saber ocupar el criterio. ¿Sale? Hago ahí en cómo viene la pregunta. ¿Pude atender bien tu inquietud, Jimena? Sí, profe, gracias. De nada. Y por eso es importante ahí la práctica. A medida que ustedes vayan desarrollando un poco esa parte de la práctica, van a tener también un colmillo. ¿Sale? Pero, insisto, esto debe de hacerse con lógica y razonamiento. También la práctica sin sentido, como tristemente llega a ser un vicio en muchos de los aspirantes, pues no nos lleva a detectar este tipo de circunstancias. Y bueno, yo en mis neuras es algo que también pretendo pulirlos con los reactivos y las ejercitaciones que les estoy ofreciendo. ¿Sale? Entonces hay buzos caperuzos. Bueno, el estructural funcionalismo va a ser influencia de la Escuela de los Anales, que sí va a ser una corriente historiográfica. Esta van a ser en el siglo XX, en el siglo XX, específicamente en 1929, como un esfuerzo por renovar el quehacer de la historia. La historia a partir del positivismo y en menor medida del historicismo había sido un ejercicio muy pesado, muy de, ¿y ahora qué onda, no? Tanta faramaya metodológica para cuestiones que pues no tienen sin sentido. Ahora, aquí hay que considerar el contexto que estamos viendo. Estamos ante un mundo que ya atravesó la Primera Guerra Mundial, que esta idea del ser humano como la cúspide de la evolución y que agüerito vamos a llegar al progreso, añicos. Y todo por la salvajada que se vio en la Primera Guerra Mundial. Y miren, y eso que todavía no estaba la Segunda. Para acabarla de amolar, en el 29 viene el crack, que casi pone al capitalismo contra las cuerdas. Fue un año muy difícil. Y bueno, a esto también súmenle el avance del totalitarismo. Entonces había nuevas problemáticas y la historia se estaba quedando superada. Entonces, Marc Bloch y Lucien Febvre van a plantear una serie de cuestionamientos muy importantes que a mi gusto hace que la historia sea más interesante. La primera de ellas es abrir el panorama. A ver, compas, no solamente es historia política, como también tristemente se enseña. El ser humano no se define solamente desde lo político, y ahí por ahí Marx había hecho esa crítica. No, hay que verlo desde una complejidad, desde algo más total. Así es que la historia se tiene que perfilar en atender problemas sociales, económicos, vida cotidiana, mentalidades, y entonces eso involucra que tenemos que abrir también el panorama de las fuentes, no solamente documentos que hablan de política. Entran aquí pues todas estas referencias que vimos la clase pasada, el arte, la vida cotidiana, el mismo espacio, la arquitectura, si hablamos de textos literarios, cartas, noticias periodísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso conllevó también a un avance metodológico. Y uno de esos avances es que los historiadores que están integradas a esta corriente intentan dialogar abiertamente con otras disciplinas. Ojo, esto no quiere decir que los historiadores nos volviéramos todólogos, ojalá fuese así, pero pues no, no se puede. Pero sí vamos a aprender de algunas cuestiones teóricas y metodológicas que ofrecen otras disciplinas. Es más, las vamos a invitar a la fiesta.
Con los anales la historia deja de ser esta niña introvertida que no le habla a nadie, que además es bien mamona, y ahora se va a volver la chica que va a tener todo por todos lados. La historia se va a acercar a la geografía, se va a acercar a la antropología, a la lingüística, a la geografía, incluso a las ciencias exactas, a la psicología y a la biología. Si por ahí tienen alguna ocasión de querer leer algo que produce la Escuela de los Anales, les recomiendo uno de de mis libros favoritos, que además, bueno, en primer semestre me movió el mundo cuando recién estaba en este negocio. Se llama Los Reyes Taumaturgos, es de Mark Bloch, de este compa, que por cierto murió en un campo de concentración nazi. Para que vean que también los historiadores no siempre tenemos vidas aburridas. Este cuate fue parte de la resistencia y por eso lo mataron. Trata de una investigación que explica la idea que tenían los campesinos de que de la Edad Media un rey era recién coronado, tenía la facultad de curar mediante la imposición de las manos, como lo hacía Jesucristo. Entonces se armaban unas peregrinaciones tipo 12 de diciembre a la villa, al palacio del rey, para que éste curara a la gente. Fíjense qué padrísimo. Bueno, Mark Bloch lo explica creo que en 600 páginas. Es un libro en donde involucra muchas cosas. Ahí, por ejemplo, fue punto de partida para cuestiones económicas, porque el paso a esa peregrinación implicaba que la gente que vivía en esos lugares de aquella ruta, pues podían vender sus productos. Y luego hasta se casaban, ¿no? Entonces, era una cosa bien padre, ¿no? Ahora, una de las cuestiones que también plantea la Escuela de los Anales es que la historia se asume como un proceso, no ya como la parte de los hechos. Y en consecuencia, si es un conjunto de acciones que tienen una relación, la idea del tiempo también va a variar. El tiempo histórico va a asumirse no en edades, ni siquiera en modos de producción. Ah, claro, se llama Los Reyes Taumaturgos. Lo escribo en el chat. Hasta donde yo me quedé, si lo quieren comprar en físico, lo publica el Fondo de Cultura Económica. Si lo quieren disfrutar por PDF, me parece que ya lo pueden googlear y se lo pueden descargar. Es un libro que además tiene muy buena redacción, no está para nada pesado. Nada más que sí es un tabicote, es de esos tabicotes que a veces a uno le espantan. Pero en fin, les hablaba de esta concepción de tiempo histórico que aportaban los anales, pues a diferencia de lo que ahora comúnmente llegamos a entender, ellos decían, no, a ver, espérense. El tiempo se va a dar en relación a la duración de los cambios, de la extensión de las acciones. Por ejemplo, ellos asumían, a ver si lo puedo dibujar, que la historia era una especie como de, a ver, aquí, ahí está, ahí está. Que la historia era más o menos esto, supongamos, no se me vayan a espantar, no es clase de física, pero supongamos que los procesos históricos son como este pico, ¿sale? Voy a poner como ejemplo, no sé, las elecciones del 2018. Las elecciones del 2018, la subida al poder de Morena, va a representar un hecho de corta duración. Y se le conoce así porque nos está hablando que después de eso, la vida del país cambió profundamente. Para bien o para mal, quién sabe, aún andamos como en la dinámica, ¿no? Pero no es lo mismo ya a lo que vivíamos con Peña Nieto, con Calderón o con los demás. Fue un parteaguas en la historia de México. 18. Y ojo, me estoy siendo moreno, ¿eh? A ese evento que nos habla de que hay una fractura se le va a conocer como coyuntura o hecho de corta duración. Pero si yo quiero entender
por qué Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia en el 2018, no me basta con estudiar este año. Tengo que irme un tiempo más atrás. Y aquí tenemos lo que en las escuelas zonales llaman como procesos de mediana duración. Siguiendo con mi ejemplo, pudiera ser que para poder entender por qué López Obrador gana hasta el 2018, me tengo que situar en el 2000, año en que este político gana la jefatura de gobierno en la Ciudad de México y en donde el neoliberalismo con Vicente Fox resulta ser un poquito más pesado. Pero si quiero adentrarme a más, bueno, y aquí hay una cuestión que se llama larga duración, que hace referencia a cambios sumamente lentos, pero que llegan a ser importantes. Si sigo con mi muestra de qué onda con este señor, pues bueno, ni siquiera desde el 2000. Tengo que irme a qué condiciones o causas provocaron que el país en el 2018 pudiera ganar. Bueno, quizá el año más pertinente es 1978. Año en donde el Estado mexicano va a comenzar a dejar lo que se conoce como estado de bienestar, es decir, un estado que reconoce y que protegía ciertas para evitar procesos más radicales y generar un vínculo de dependencia de la sociedad hacia ellos. Bueno, eso se va a quebrar. Hay la intromisión del Estado en la economía a través de empresas estatales. Eso se va a quebrar en el 78, cuando López Portillo firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que le suelten lana, porque para colmo males México estaba saliendo de una crisis, a cambio de que el PRI pudiera poner en puestos claves a políticos afines al neoliberalismo. Para entender qué onda con el PG, tengo que entender prácticamente la historia del nacionalismo en México. Y eso comienza en este periodo, entre 1978 y 1982. Y del 82 para el Real se dan una serie de condiciones políticas, económicas, sociales, culturales e incluso hasta de mentalidades que provocaron que en el 18 ganara López Obrador. Este es un ejemplo muy básico de la periodización histórica que sugiere la Escuela de los Anales a partir de hechos de mediana duración, hechos de corta duración, mediana duración y larga duración. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Todo bien, maestro. Bueno, si se quieren aventar literatura específica sobre este tema, recomiendo este libro de Sonia Cuarquera. Es un deleite, es una señora que tiene la habilidad de bajar temas así medio densos y complejos de una manera muy práctica. Voces y silencios de la historia es un texto que hace referencia a cómo la historia ha evolucionado como disciplina. Un tanto similar es el de María Inés Mudroxic, de Historia, Narración y Memoria. ¿Sale? Ambos se los pueden bajar ahí en academia.edu y me parece que ya están adjuntados en la bibliografía complementaria del curso. Eso si se quieren ahí echar una buceada, no es obligación. Me parece que con lo que les puse en el manual pueden reforzar bastante bien lo que hoy vimos. Y bueno, cualquier otra situación que vean. Este también, el de modos epistemológicos y metodológicos de la historia, también está padre para complementar. ¿Sale? Entonces, bueno, no sé si hay algún comentario, dudas, cómo se sintieron con la clase de hoy, que bueno, es de las más pesaditas teóricamente hablando, y porque además no hay buenas referencias en niveles escolares anteriores, pero bueno, cuéntenme cómo se sintieron, cómo les fue.
¿Quedó chicles esto? ¿Sí, piripi? Sí, Bien, profe. gracias. Perfecto, muy bien. Recomendación final para este tema, hagan un cuadro comparativo entre estas diferentes corrientes historiográficas en donde señalen, bueno, qué son, en dónde nacieron, en qué contexto nacieron, porque eso es muy importante, eso ayuda a entender la lógica, sus principales características y los aportes. ¿Sale? Eso les va a ayudar a visibilizar, y los exponentes. Eso les va a ayudar a visibilizar mejor este tema y a no perderse. ¿Puede repetir lo que tiene que llevar el cuadro comparativo? Claro, es opcional. Ya ven que a mí casi no me gusta dejarles tareas. Es, bueno, el nombre de la primera columna sería el nombre de lo voy a poner en el chat, de las corrientes, ¿no? Procuren respetar el orden cronológico. Ese orden cronológico es el que yo seguí durante la clase de hoy. Contexto en el que se origina. Por ejemplo, si estamos hablando del positivismo, estamos haciendo referencia a que ahí está la revolución industrial, está el desarrollo de las ciencias exactas. Entonces, eso da una mayor comprensión del porqué de la revolución, el positivismo va a tener esa parte, o bueno, va a tener esas perspectivas, características, es decir, van con la definición de qué es la historia, tiempo histórico y funciones de la historia. Básicamente en características van a cubrir esos tres rubros. Y bueno, antes de ese me faltó que pongan el de exponentes. El de exponentes está antes del de características. De características están los aportes al desarrollo de la historia como disciplina. Y en ese cuadrito es una pequeña conclusión, un pequeño balance que ustedes tienen que escribir, ¿sale? Ese cuadrito particularmente háganlo bien porque puede reflejar lo que comprendieron del tema, además de pulir su capacidad de síntesis. Si hacen bien este cuadro, les va a ayudar muchísimo para repasar. Y mi recomendación es que cuando entremos en contenidos que implique una comparación de ideologías, posturas, sistemas, modelos, etc., 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 háganlo. Ayuda a tener una mayor claridad, ¿no? De igual modo, en ciertos temas, una línea del tiempo favorece muchísimo la comprensión del tema. En cuanto a fulanos, que bueno, si se han dado cuenta, no hemos visto mucho, hagan tarjetitas tipo adivina quién, con una pequeña síntesis. En general, ustedes ya tienen que empezar a conocerse como estudiantes y de acuerdo a sus necesidades y estilos de aprendizaje, construir sus materiales de estudio. No todos aprenden de la misma manera. Entonces traten de personalizar esos materiales para que les funcione mejor a la hora de repasar en casa. Si se quedan solamente con lo que les doy o la guía del CONAMAT, chinguísimo comercial, esos tal vez no sea actual para sus necesidades escolares y pueden haber huecos, ¿sale? De igual manera, les invito a que me expongan sus dudas y comentarios, ¿sale? Sobre todo cuando no estén presentes en la sesión, ya que aunque esté la grabación, si ustedes no me dan ese reflejo, parece que navegaríamos a oscuras.
Y el que ustedes me digan, sí entendí, no entendí, oye, tengo dudas de esto, todo el otro, me permite no solamente atender sus necesidades escolares, sino incluso observar qué puntos del curso o de las clases tengo que mejorar para que esto se eleve en calidad. Pero aquí ustedes son mis lazarillos. Si no hay un diálogo abierto entre ustedes y yo, es un tanto difícil y bueno, pueden tener un aprovechamiento limitado de las clases, ¿sale? Entonces, bueno, esta es una invitación también a una revolución que ustedes deben de tener antes, sobre todo porque la van a requerir estando ya en el siguiente nivel. Y sí, confieso que tener una preocupación en de alguna manera orientarlos para que esa transición que es de bachillerato a universidad, pues no sea tan agresivo. Pero bueno, ahí necesito que ustedes me apoyen, ¿sale? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿No? Todo bien hasta el momento. Perfecto. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Espero tener a la brevedad esta clase y nos veremos el día de mañana con geografía. Recuerden que ahí está pendiente revisar las coordenadas geográficas. Ya en varios casos, las revisé, creo que no ha habido problema. Sin embargo, bueno, voy a dar un pequeño repaso mañana, checando eso. No era necesario que sean todas, pero bueno, ya las hicieron. Qué padre, practicaron. Si no, las que están pendientes, en lo sucesivo, vayanlas ocupando para ir practicando esa parte y no con usos horarios, que ese tema también llega a dificultarles, pero la verdad es que está muy padre y es muy sencillo. ¿Sale? Entonces, en la medida de lo posible, también no me falta en la clase para que puedan agarrar ritmo. Pues ahora sí que son los últimos avisos. Descansen. Nos vemos mañanita a las 8. Perdón por el pequeño retraso que la tecnología me originó hoy. Pero voy a intentar abrirlo a las 8 para que más tardar 8 días comencemos con la clase. ¿Sale? Cuídense mucho. Que pasen una excelente noche. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.